Ahí debería estar grabando, ¿no? Hola, buenas tardes. Esta es nuestra clase número 4 de física. Vamos a empezar con el área de ondas, específicamente la segunda parte de luz, ¿no? Entonces, lo que nos toca ver ahora corresponde a la distinción entre la luz como como una onda y quizá la diferencia que tiene con el sonido, ¿sí? Como para comparar más que nada, porque sabemos que el sonido nos lo van a preguntar en la prueba. ¿Ya? También hablar un poco de la hipótesis corpuscular versus la teoría ondulatoria de la luz. Son teorías complementarias, ¿sí? Y dentro de eso también ver el efecto electromagnético y algunos fenómenos ondulatorios como la reflexión y la refracción de la luz, aunque ya habíamos avanzado en eso en la clase pasada. Y hay una segunda parte de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Yo creo que alcanzamos a ver algunos problemas de eso. Entonces, lo primero que tenemos que saber de luz es que la luz va a venir de fuentes, ¿cierto? Va a venir de fuentes de dos tipos, que van a ser estas fuentes artificiales o naturales. Las fuentes naturales, por ejemplo, podría ser el sol, o por ejemplo, una fogata, eh, algo creado naturalmente, no por el hombre, aunque eso sería igual natural, porque se están quemando elementos naturales, ¿cierto? Como madera, ¿no sé. Y las fuentes artificiales de luz son las que son creadas por el ser humano. Por ejemplo, esta bombilla incandescente. Hay también fluorescentes y fosforescentes, son distintos tipos de luces artificiales, ¿ya? Hay varios tipos de ampolletas que han salido ahora, el tipo LED, halógena, las antiguas incandescentes, entonces hay que profundizar después los tipos de bombillas, ¿ya? Pero tenemos que saber por ahora que hay dos tipos, natural y artificial, y saber distinguir entre ellos, ¿ya? En cuanto a la incandescencia, aquí le estuve anotando un poquito, dice, ¿qué es incandescencia? Es emisión de luz debido a alta temperatura. Por ejemplo, esta ampolleta antigua, incandescente, ¿ya? Dice, ¿cómo ocurre? Un cuerpo se calienta tanto que empieza a emitir radiación, o sea, radiación electromagnética, o sea, luz. Según la ley de Planck, cuando sube la temperatura, ¿qué va a pasar ahí? El cuerpo emite primero infrarrojo y luego luz visible. Esto como el filamento de la ampolleta antigua que le estaba mostrando. Ejemplo, entonces, la bombilla tradicional de tungsteno o el sol, que son fuentes que al final ocurre la incandescencia ahí. Que dicho sea de paso, es un campeón de incandescencia. Ocurre mucho en el sol el tema de la incandescencia, pero ojo que esa es luz natural, ¿cierto? Y la física detrás de esto, el fenómeno lo explica la radiación térmica. Ahí uno puede profundizar, pero en la prueba no le van a preguntar tanto, porque yo les decía, cuando uno para de estudiar, lo que le preguntan en la prueba PAE, ¿cierto? Porque si no, uno puede incluso sacar el doctorado en radiación térmica, ¿cierto? Uno tiene que parar en alguna parte. Y en la fosforescencia, dice que es emisión de luz que persiste desde que la fuente de energía que excitó el material se ha apagado. ¿Cómo ocurre? Dice, un material absorbe energía, normalmente, por ejemplo, ultravioleta, y libera esa energía lentamente en forma de luz visible, ¿ya? Por ejemplo, juguetes que brillan en la oscuridad, como esos stickers de estrella que uno pega en el techo, ¿cierto? A veces los relojes también tienen las manecillas que son fosforescentes, ¿cierto? La física detrás dice que la energía queda atrapada en estados electrónicos metaestables y se libera despacio, ¿cierto? Por eso uno puede ver estos dispositivos en la oscuridad, ¿cierto? Como las manecillas del reloj, estos nuevos, bueno, igual de antiguos, pero hay ciertas manecillas que se ven en la noche. Fluorescencia es totalmente distinto a lo anterior. Dice, emisión de luz casi inmediata al recibir energía. ¿Cómo ocurre? Un material absorbe energía, otra vez típicamente ultravioleta, y reemite esa energía en forma de luz visible instantáneamente, en escalas de nanosegundos, o sea, muy pequeño en el tiempo. Ejemplo, los tubos de fluorescente o marcadores resaltadores que brillan bajo la luz ultravioleta. Y la física detrás es la excitación y relajación electrónica muy rápida, ¿no? Así que este es un resumen de los tres tipos de emisión de luz, ¿sí? Aunque recordemos que la incandescencia podría ser tipo natural y artificial, pues todo el sol es natural, mientras que la bombilla tradicional es algo artificial. Ahora, en cuanto a la interacción que tienen los cuerpos con la luz, dice aquí que en física el término luz se usa en un sentido más amplio e incluye todo el campo de la radiación conocido como el espectro electromagnético. O sea, en la vida cotidiana a veces hablamos de luz
más que nada a la luz visible, ¿cierto? Luz blanca, luz visible, pero en física la luz se refiere a todo el espectro electromagnético, ¿cierto? Y vamos a tener que la luz va a interactuar con los distintos tipos de objetos, con los tipos de cuerpos. Entonces vamos a clasificar los cuerpos en tres, así como de forma súper absoluta. Transparentes, translúcidos y opacos. Entonces el transparente podrían ser los vidrios, los lentes de los que uno se pone para corregir defectos del ojo. Y en el otro extremo están los opacos, nuestros ladrillos que nos dejan pasar la luz. ¿Te das cuenta? Entonces, los transparentes dejan pasar gran parte de la luz, los opacos no dejan pasar la luz, y en medio están los translúcidos, que podría ser algo así como una especie de nylon, ¿cierto? El nylon podría ser una especie de translúcido, o esta, este papelito que se pone aquí en la lámpara, que deja pasar parte de la luz, así como el 50%, podríamos hablar. En cambio, transparente, estamos hablando quizás del sobre el 90% que deja pasar la luz, y el opaco no deja pasar la luz. Un ejemplo de opaco muy importante son los espejos. Los espejos no dejan pasar la luz, reflejan gran parte de la luz. Si nosotros ocupamos eso eh, a nuestro favor, porque queremos que reflejen la luz de sus espejos. Después tenemos todo un estudio de los espejos en cuanto a su geometría. Son planos, esféricos, cóncavos, convexos. Pero hay que clasificar entonces los cuerpos de estos tres tipos de categorías. Entonces yo podría preguntarle si tengo, por ejemplo, qué sé yo, una papa. Una papa, ¿qué vendría siendo? Transparente, translúcido, opaco. Debería ser opaco porque no deja pasar la luz. Ahora, en cuanto a la historia de la luz, como se ha estudiado, hace mucho tiempo hay una teoría que es la teoría ondulatoria de la luz, ¿ya? Principalmente con Hubble. Después apareció esta teoría con Newton, que es la teoría corpuscular, y yo como estancada esta teoría ondulatoria de Hubble, porque Newton era más famoso. O sea, no se tomó en cuenta que la teoría ondulatoria. Ahí ustedes pueden ver varios libros de historia de la física, como el de Desiderio Paz, y también hay uno bueno que es de Dampier. Varios libros buenos de historia de la física, y va complementando uno. Entonces se habla de que estas dos teorías tienen bastante evidencia científica para ser verdaderas ambas. Aparece que son como contradictorias, pero en realidad son complementarias. ¿Por qué? Porque bajo ciertas condiciones la luz se comporta como una onda y en otras condiciones se comporta como partícula. ¿Sí? Aquí dice que la, en el texto inferior, la luz se comporta como onda electromagnética en los fenómenos de propagación, interferencia y difracción, y como corpúsculo, o sea, como partícula, en la interacción con la materia. ¿Ya? Cuando interactúa con la materia va a absorber energía debido a la luz, por cierto. Los fotones van a hacer que los electrones salten de niveles, y ahí uno va a hacer que, por ejemplo, se caliente la materia, como los cuerpos más oscuros, como por ejemplo, una camisa negra al interactuar con la luz, se va a calentar más que una camisa, por ejemplo, amarilla o blanca, ¿cierto? Entonces, hay un fenómeno de absorción, ¿ya? Ahora, acá se muestra esa curva que está con color azul, eso va a ser el campo eléctrico, pero hay una E de electric, ese es el campo eléctrico, y lo que está con rojo es una onda perpendicular a la otra onda azul, esa B es un campo magnético. Entonces, en conjunto forman lo que es una onda electromagnética, o sea, siempre vamos a tener esas dos ondas juntas, como acopladas, ¿me entiendes? Entonces, como hay estas dos teorías o modelos de la luz, vamos a decir que son teorías o modelos complementarios. Y esa es la forma que tenemos que responder en la prueba PAES. Y a eso se le llama la teoría dual de la luz, que ya después con Einstein eh, se desarrolló un poco más, aparece el efecto fotoeléctrico, varios tipos de ecuaciones nuevas, pero al final tenemos que asumir eso, asumir que bajo ciertas condiciones la luz se comporta como onda y bajo otras como partícula. Cuando apareció la mecánica cuántica, con los primeros estudiosos como Planck, con también Heisenberg y otros más, había ciertos problemas porque no calzaban todos estos fenómenos de la luz con lo que se sabía antes del electromagnetismo, con la física clásica, con la termodinámica. Entonces hubo que ir asumiendo de a poco esta nueva forma de ver la realidad, ¿cierto? Y aparece la mecánica cuántica, ¿cierto? Paralelamente con la relatividad especial y general de Einstein. Entonces, hubo todo un cambio ahí de ideología en la física y también cómo impactó la sociedad. Ya el tiempo no era absoluto ni el espacio con la teoría de Einstein, ¿cierto? Einstein hubo un año que desarrolló tres artículos muy importantes.
y cambiaron el mundo, ¿cierto? Y después le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico más que por la relatividad, ¿ya? De esto uno puede profundizar mucho en la parte histórica, pero acá tenemos que recordar eso, que estas dos teorías explican fenómenos de la luz, son teorías con modelos complementarios, y entonces cuando asumimos esos dos modelos, aparece la teoría dual de la luz o modelo dual de la luz. Vamos a ver ahí. Entonces, en cuanto a la teoría ondulatoria, dice aquí que la reflexión, refracción y doble refracción de la luz, ¿cierto? Tiene que ver con la teoría ondulatoria de la luz. Dice, dicha teoría quedó definitivamente probada o demostrada por los experimentos de Thomas Young a principios del siglo XIX. O sea, aquí uno tiene una rendija donde deja pasar la luz, luego hay dos rendijas, pasa la luz, y sucede que uno ve un patrón de interferencia. Entonces uno prueba aquí y la luz se interfiere consigo misma. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está ocurriendo. Y eso no debería pasar si asumimos que la, la luz es una partícula. ¿Se dan cuenta? No debería pasar eso. Deberíamos tener otra cosa, que fuera partícula. Después, en cuanto a la teoría corpuscular, ¿cierto? La reflexión, refracción, efecto fotoeléctrico, presión lumínica, propagación reptilínea de luz en medio, son parte de esta teoría corpuscular. Y también podemos aplicar ciertas cosas. Y aquí hay una ecuación súper importante, que es la ecuación de energía de un fotón o de un conjunto de fotones, que es igual a la constante de Planck, H. Esa H es la constante de Planck que yo le había hablado antes. Esta H que está aquí es la constante de Planck. Y esta letra nu, no es una B corta, es una letra nu, es la frecuencia que tiene el fotón, ¿sí? Entonces uno puede calcular la energía de un fotón dado su frecuencia. Así que sucede de que si observamos la ecuación, entre más frecuencia tengamos, más energía vamos a tener. Entonces, en el espectro electromagnético, las ondas que tengan mayor frecuencia, vamos a ver que tienen más energía y son las más peligrosas. Van a tener más chica su longitud de onda, y eso permite que ionicen la materia. Entonces, cuando, cuando estas ondas de ese rango, de muy alta frecuencia y de baja longitud de onda, interactúan con nosotros, pueden dañar nuestro ADN, como los rayos ultravioleta y también los rayos X. Pues eso podría provocar ciertos tipos de cáncer, ¿ya? Eso lo tenemos que ver. Eso de la refracción, por ahora lo vamos a saltar, igual que la presión lumínica. Adelantemos un poquito. Entonces, la luz, habíamos hablado un poco de que se propaga a distintas velocidades dependiendo del medio. O sea, en el aire, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Y en el vacío, más o menos igual, ¿sí? Aunque sabemos que en el aire es un poco menos que en el vacío. Entonces, en el vacío nos dice que es casi 300.000 y en el aire es un poco menos. Y en el agua, menos todavía, ¿cierto? Y así tenemos varias rapideces de luz en distintos medios, ¿ya? Y eso me permite calcular, ¿se acuerdan que calculamos con eso el índice de refracción? Entonces, si yo teniendo la rapidez de la luz en el medio, calculo el índice de refracción. A veces me dan el índice de refracción en tablas, y uno tiene que trabajar con eso para ver si cuando hay refracción se acerca a lo normal o sale. Esos son problemas de Python, ¿ya? Ahora, ya habíamos hablado del espectro electromagnético, de aquí podemos hablar mucho, ¿sí? Pero tenemos que fijarnos acá que hay al medio una especie de arcoíris, ¿cierto? Y ese es nuestro rango visible. Nosotros vemos en cierto rango, lo voy a adelantar un poquito la diapositiva. Ese es el rango que nosotros vemos, ¿te das cuenta? Más o menos 700 nanómetros hasta 400 nanómetros. Ese es el rango visible. Como se ve acá, el violeta empieza en 380 nanómetros y terminamos acá en el rojo cerca de los 350. Eso es lo que más o menos vemos en un ojo normal de una persona. ¿Sí? Si tiene daltonismo o tiene otro tipo de problema, ve a veces en un rango restringido. Por ejemplo, hay gente que ve como hasta 600 nanómetros o menos. Hay gente que ve como puro azul verde, una cosa así, no ver el rojo. Eso puede pasar por algún defecto de los. La persona nació así o tuvo algún accidente, ¿ya? Ahora, entonces, la luz que es en el espectro visible, esa no nos hace daño. No nos hace daño
entra a nuestros ojos, impacta, ¿cierto?, nuestros ojos, pues nosotros lo interpretamos en el cerebro y creamos una imagen. Para acá abajo está el infrarrojo, las microondas y las ondas de radio. Tenemos otros rangos visibles. ¿Viste? Es que las cosas no tienen un color en sí mismas, ese es el tema, sino que nosotros interpretamos la realidad y le asignamos un color, ¿cierto? Nuestros ojos son los que le asignan un color. O sea, las cosas no es que tengan un color en sí mismas. Por ejemplo, si yo tengo una polera roja, y esa polera roja, entre comillas roja, porque con la luz blanca la vemos roja. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto de que cuando impactamos con luz blanca, una camisa roja, que se refleja, todos los colores se absorben, excepto el rojo, ¿cierto? Se refleja el rojo y todos los demás se absorben, ¿ya? Entonces, eso es porque estamos alumbrando con luz blanca. Si alumbramos, por ejemplo, un objeto que se ve rojo cuando alumbramos con luz blanca, ese objeto rojo lo alumbramos con luz azul, se va a ver negro. ¿Se dan cuenta? Entonces uno no puede decir como que los objetos tienen un color en sí mismos, ¿cierto? Sino que está dado por el tipo de luz con la cual la alumbramos. ¿Se dan cuenta? Ahora, de infrarrojo para abajo no podemos ver. Y de visible para arriba, o sea, ultravioleta para arriba, incluyendo ultravioleta, no podemos ver. O sea, nosotros vemos en este rango restringido nomás. Hay otros animales que pueden ver un poquito para allá, un poquito para los lados, o un rango más restringido. Eso depende del ojo de los animales, de ciertas condiciones, si están, por ejemplo, en el fondo del mar, van a ver en otros rangos, al igual que el oído, ¿cierto? El rango audible del ser humano va de 20 Hz a 20.000 Hz, pero hay animales que escuchan más allá de los 20.000 Hz o menos. Entonces, esto es súper antropocéntrico porque está en función del ser humano, ¿ya? Nosotros vemos entonces en este rango nomás, eh, de 400 nanómetros a 700 nanómetros, ¿cierto? Y por lo tanto podríamos tener la frecuencia asignada a esas longitudes de onda, ¿sí? Eso podemos hacer un ejercicio después de eso, ¿ya? Yo podría darles, por ejemplo, la frecuencia y preguntarle la longitud de onda, ¿cierto? O sea, déjenme pegarle eso en el, en el, en este programita para que hagamos un ejercicio, ¿ya? Voy a pegarlo acá al final. Esta guía es corta, pero me importa que también hagamos un ejercicio. Tiene materia la guía por si acaso, para que la vean. Es complementario a lo que estamos viendo en el PowerPoint, porque siempre se escapa algo. Entonces voy a pegar acá, esto que está aquí, y me pueden preguntar algo. Por ejemplo, me dicen, se tiene un láser de frecuencia F igual, por ejemplo, 500 terahertz, terahertz, ¿ya? Que se propaga en el vacío, ¿ya? Hallar su longitud de onda y, e indique el color. Eso podría ser una pregunta de Páez. Me entregan esa tabla y yo podría hacer esto. ¿Cómo se hace? Recordemos que tenemos una ecuación para cualquier tipo de onda. ¿Cómo era esa ecuación? Decíamos que la velocidad de propagación es lambda por f. ¿Sí? Me están preguntando la longitud de onda, o sea, me están preguntando por lambda. ¿Qué tengo que saber? Tengo que saber qué significa este tera. Entonces, tera, que es la T mayúscula, va a ser 10 elevado a 2. Eso lo vimos en la clase pasada. Y de acá yo tengo que despejar la longitud de onda. Entonces, la longitud de onda sería la velocidad de propagación dividido en la frecuencia, ¿cierto? Me da la frecuencia, ahí está arriba. Y esta velocidad de propagación, la que utilizaré, va a ser la del vacío, porque dice ahí que se propaga en el vacío. Entonces voy a ocupar la velocidad de la luz, la máxima, que sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y aquí abajo lo voy a dejar en 500 terahertz, ¿sí?
Y eso hay que arreglarlo para que me dé la longitud de onda. ¿Cómo se hace? Primero voy a arreglar el denominador y quedaría 500 por 10 elevado a 12, ¿cierto? 10 elevado a 12, eso es lo que es un tera. Y Hertz es 1/segundo. Se va a quedar así, 1/segundo. Y arriba, ese 10 a la 8 lo voy a descomponer en 10 a la 3. Este de aquí lo voy a dejar en 10 a la 3 por 10 a la 5. ¿Por qué hago eso? Porque como tengo un 3 que es menor que 500, voy a tratar de agrandar ese 3 y dejarlo en 3000. O sea, sería 3 por 10 a la 3, 3000. Me faltaría por 10 a la 5, ¿cierto? Y tengo metros sobre segundo. Entonces, ¿qué podría hacer? Eliminar los segundos, ¿sí? Y me voy a dar cuenta, aquí era 3000, me falta un 0. Un 0 igual. Voy a dividir el 3000 entre 500. Entonces, ¿cuántas veces cabe? 6 veces. Se quedó 6 por 10 elevado a cuánto. Tengo 10 elevado a 5 por 10 a la menos 2. Y me quedó metros más, ¿sí? Pero tengo que arreglarlo para que me quede como la tabla, ¿sí? Entonces, ese símbolo n minúscula va a ser nano. ¿Cuánto era? 10 a la menos 9. O sea, tengo que hacer que aparezca un 10 a la menos 9. ¿Cómo lo hago? Fácil, porque tengo que ocupar las propiedades de las potencias solamente. Entonces, este 10 a la menos 12 lo voy a descomponer de la siguiente forma. Voy a dejarlo así. 6 por 10 a la 5 por, aquí voy a dejar el 10 a la menos 9. Aquí lo dejaría en 10 a la menos 3, ¿cierto? Porque estos dos sumados me da 10 a la menos 12. Entonces, descompuse el 10 a la menos 12. ¿Sí? Entonces, ojo que el 10 a la menos 12, cuando lo coloco en el numerador, estoy utilizando esta fórmula. A a la n es igual a 1 sobre a a la menos n, cuando a es distinto de 0. Entonces sabemos de matemáticas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Podría arreglar estos dos y me queda 10 al cuadrado, ¿cierto? Y 10 a la menos 9 es nano. El metro lo bajo, me quedaría 6 por 10 a la 2 nanómetros. Pero 6 por 10 a la 2 es 600, ¿ya? Entonces quedó 600 nanómetros. Entonces logré hacer que me quedara algo como la tabla, que es la tabla que a mí me entregan. Entonces tengo que dejarlo como la tabla, ¿cierto? Así que voy a buscar el 600 nanómetros y el 600 nanómetros está acá, aquí o no, ahí. En ese rango está, por lo tanto, encontré la longitud de onda, que son 600 nanómetros, y el color va a ser anaranjado. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que puede resultar complejo es aprenderse los múltiplos y submúltiplos, o sea, esto de acá. O puede ser incluso que se lo entreguen en la prueba, ¿cierto? Puede ser que se lo den y le preguntan, ¿ya? Hay preguntas sobre esto, ¿no? ¿Alguna duda? Había mucho lo parecido, ¿no? Creo que sí, pero igual es bueno repasarlo para que... Profe, ¿no? ¿puede hacer otro? Del mismo estilo, Sí, del mismo estilo. ¿ya? Por ejemplo, me pueden decir esto, calcular, calcular el, la frecuencia de una onda que se propaga en el agua, una onda de luz, ¿cierto? Una onda de luz que se propaga en el agua. Ahí vamos a colocar el valor de 224.000 metros sobre segundo, kilómetros sobre segundo. La frecuencia de una onda de luz que se propaga en el agua a esa rapidez, ¿cierto? ¿Qué me estaría faltando? Me estaría faltando eh, la longitud de onda, ¿cierto? ¿Sí? Que tiene una longitud de onda de, por ejemplo, ahí está,
Le puse micrómetros porque no puedo colocar el símbolo de micro. Se puede, pero con eso es suficiente, ¿ya? ¿Cómo se hace esto entonces? O sea, tengo que basarme en la misma ecuación que teníamos arriba, que es que la velocidad es lambda por e. Ahora, esta onda de luz no se está propagando por el vacío, entonces ya no utilizo esta velocidad que es la c, ¿cierto? Que la llamamos la velocidad del vacío, sino que voy a utilizar esta rapidez, porque es en el agua, ¿cierto? Esa agua podría ser agua a cierta temperatura y a cierta presión, entonces por eso me dan ese valor de 224.000 kilómetros por segundo. Y tiene esta longitud de onda que son 400 micrómetros. Entonces voy a anotar aquí que la longitud de onda son 400 micrómetros. Ese es el símbolo de micro. ¿Cuánto es un micro? Ese símbolo significa 10 a la menos 6. Así que la longitud de onda va a ser 400 por 10 a la menos 6 metros. Me están preguntando la frecuencia, así que voy a despejar la frecuencia de la fórmula. Me quedaría velocidad partido por lambda. Velocidad partido por lambda. Coloco arriba entonces la rapidez, que sería 224.000 kilómetros por segundo. ¿Ya? Después tengo que arreglarlo, porque como la longitud de onda está en metros, tengo que arreglar eso. La longitud de onda sería 400 por 10 a la menos 6 metros. Bueno, entonces tengo que arreglar arriba para que aparezca el hertz, ¿cierto? La idea es que se elimine esto con esto, pero tengo que transformar. Entonces voy a expandir un poco más en el numerador. Ese kilo lo dejo como 1000. Entonces van a aparecer tres ceros más, ¿no? Y me queda metros sobre segundo. Abajo ya estoy listo porque no hay nada que hacer. 400 por 10 a la menos 6 metros. ¿Qué se va? El metro. ¿Eh? Entonces me queda 1 sobre segundo, que vendría siendo hertz. ¿Ya? O sea, estamos bien con las unidades. Ahora, hay que hacer este trabajo de arreglar las potencias de 10, algo así, ¿cierto? Hay que tratar de hacer algo por el estilo. Y se puede porque, fíjese que el 224 cuando yo lo divido entre 4, ¿cuántas veces cabe? 4 en el 22 cabe 5, ¿cierto? Tipo 420, sobran 2, 4 en el 24, 6, ¿no? Entonces tengo que hacer algo como eso, porque la idea es que los problemas que van a colocarme en la pared son exactos, o si no, van a tener que quedar expresados. O sea, cuando no son exactos, van a quedar expresados. Si son exactos, se pueden calcular pues, a mano. Así que el 224 de arriba lo voy a dejar solito, 224 por 10 elevado a cuánto, me queda 10 elevado a 6, ¿cierto? Son 6 ceros. Y abajo voy a dejar este 4 solito por 10 al cuadrado por 10 a la menos 6, ¿cierto? Y sabemos que esto me queda en hertz. ¿Cuántas veces cabe el 220, el 4 en el 224? Cabe 56 veces, eso ya lo hicimos. Y ahora voy a arreglar los exponentes. Me quedaría 10 elevado a 6 menos 2 más 6, ¿cierto? Porque tengo menos menos, ese de ahí, me quedaría más 6. Y eso lo arreglo. Lo arreglo, me quedaría que la frecuencia va a ser igual a 56 por 10 elevado a ¿cuánto? 12 menos 2, 10 Hz. Pero si lo quiero expresar en notación científica, dejaría este 56 como 5,6 por 10 a la 1 y este 10 a la 10 queda igual. Finalmente quedó 5,6 por 10 elevado a 11, ¿cierto? Ahora, igual uno puede dejarlo en terahertz. Yo puedo hacer que aparezca el terahertz y va a quedar 0,56 terahertz. Bueno, todo esto lo pueden comprobar después en el Wolfram. Uno podría hacer estos cálculos en el Wolfram para estar más seguro y le va a dar. Le va a dar, hay que hacerlo en natural language. Uno pone aquí, por ejemplo, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo.
¿Y en cuánto lo estábamos dividiendo al principio? En 500 terahertz. Eso estábamos haciendo al principio, ¿no? Y queríamos calcular la longitud de onda. ¿Sí? Debería darme exacto 600 nanómetros. Ahí está, ¿eh? 600 nanómetros. Dio exacto. Eso podría ser perfectamente una prueba de Páez porque como cabe justo, no hay ningún problema. O sea, se puede, yo creo que se podría preguntar algo así. Entonces, no estoy probando si usted sabe las unidades, los múltiplos, los submúltiplos. Es preguntable. Yo creo que es preguntable en la prueba Páez de física. Y el otro que hicimos era 224.000 kilómetros por segundo y lo dividimos entre cuánto, lo dividimos por 400 micrómetros. Aquí podemos colocar el símbolo de micrómetro. En teclado extendido, creo que aparece el símbolo de micro. Ahí está, micrómetro. Espero que me dé. A veces Wolfram no toma los símbolos como unidades de medida cuando lo hacen más input. Se ven, ahí, por ejemplo, lo está tomando como variable. El kilómetro por segundo dice usar ahora kilómetros por segundo como una unidad, porque lo tomó como una variable concatenada, como que es una sola variable, entonces hay que usarlo como una unidad. Eso se puede hacer y lo va a arreglar, pues. Bueno, ahí está. Quedó 5,6 por 10 a la 11 por second. O sea, ¿qué quiere decir? Que quedó en hertz. Bueno, eso es lo que nos dio a nosotros, ¿no? 5,6 por 10 elevado a 11 hertz. Ahí estamos seguros que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro el problema, o no? Son cosas que uno podría empezar a practicar y ver que sí le da la consistencia de unidades, ¿no es cierto? Que los cálculos dan. Hay varios tipos de problemas de eso que hay que empezar a practicar, ¿ya? Bueno, acá les pegué en su documento el problema, ¿eh? 224.000 kilómetros por segundo dividido en 400 micrómetros, medio justo, ¿eh? 5,6 por 10 a la 11 Hz. Entonces se puede correr la coma y dejarlo como 0,56 terahertz o agregarle un cero y dejarlo en gigahertz. Eso queda al gusto del consumidor, ¿cierto? Pero eso ustedes tienen que practicar principalmente con giga, tera, micro, nano. ¿Cierto? Cuando uno divide por micro, por ejemplo, queda kilo. Si yo divido por kilo, queda mili. Eso tiene que ir aprendiendo con el tiempo. Ya, pues volvamos al PowerPoint. Entonces, en el PowerPoint, nosotros estamos viendo el rango visible. Vemos que aquí hay una frecuencia más alta. Por lo tanto, tenemos la longitud de onda más baja, ¿no? También aquí tenemos en esa parte una longitud de onda más grande, ¿cierto? Una frecuencia más baja, ¿ya? Ahora, les decía que estos rayos o estas ondas que son sobre ultravioleta, incluida la ultravioleta, se llaman ionizantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque ionizan los átomos, la materia, van a interactuar, como tienen longitud de onda pequeñita, logran sacar electrones de los átomos, y cuando esos átomos son de personas, ¿cierto? De nosotros, van a provocar ciertos daños. En cambio, las que están debajo del espectro visible, infrarrojo, microondas, son más que nada utilizadas en comunicación, ¿ya? Las de microondas uno lo usa para cocinar, ¿cierto? Para calentar la comida, pero gran parte de esta uno la usa en comunicación. Entonces, hay varios circuitos que producen ondas de este rango que uno puede fabricar esos circuitos para hacer no sé, un radio aficionado, ¿cierto? Comunicarse con. Ahora, si se mete en el rango de longitud de onda, en la banda de ancha, ¿cómo se llama? En el rango de los militares ahí tiene problemas, porque algunas de acá están licitadas, anchos de banda, están licitadas, entonces uno no puede meterse en ciertos anchos de banda, están compradas, por decirlo así, o arrendadas, que son lo que hacen los canales de televisión, los del cable, todos los de radio, ¿cierto? Como que arriendan estas longitudes, estos rangos de frecuencia, ¿cierto? No llegar a emitir en una frecuencia, ¿cierto?
Ya, después complementamos un poco eso. ¿Qué les pueden preguntar en la prueba? Les pueden, por ejemplo, decir qué pasaría si una persona se somete muchas veces en el año a tomarse radiografía, rayo X, ¿cierto? Si no tiene protección, va a tener daño irreparable, ¿cierto? Por eso cuando uno saca radiografía, se coloca una chaqueta así como de plomo y la persona, ¿cierto? El tecnólogo sale de la sala. ¿Por qué? Porque la radiación puede afectarlo y de hecho tiene que estar normado el lugar donde se ejecuta la radiografía o también las tomografías con ondas de alta frecuencia. Entonces, a la larga hacen daño si uno se somete mucho a eso. Un ratito no hace daño, pero si está mucho sometido a eso, va a provocarle daño. Ahora, ¿de dónde vienen los rayos ultravioleta, rayos X y rayos gamma? Algunos de ellos, de los que hay en la Tierra, vienen del Sol, pero la gran parte de que viene del Sol es frenado por el campo magnético que tiene la Tierra. La Tierra tiene un campo magnético que nos protege de esos rayos que son ultravioleta, rayos X, fuertes, débiles, y también de los rayos gamma y rayos cósmicos. Gracias al campo magnético de la Tierra, nosotros no... Déjenme mostrar una imagen que tengo eso de la magnetosfera. Voy a mostrarle un poco de eso. Voy a volver ahí al... Eso igual es importante porque hay una parte de la prueba que es sobre Tierra. Cuando hablamos de la Tierra, tenemos que hablar sobre cómo se genera este campo magnético que nos protege del Sol, ¿cierto? Entonces el sol por un lado nos da vida, pero por un lado nos puede matar. No nos protegemos de los rayos ultravioleta o de otros tipos de rayos, tormentas solares, cosas así, vamos a tener problemas. Entonces, hay una imagen que quería mostrarles de la magnetosfera. Me copiarlo aquí. Y yo les mostré algo así, ¿no? Aquí está, aquí está cómo se forma el campo magnético de la Tierra. Dice aquí que este campo magnético nos protege de la radiación solar extrema, rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma y del viento solar. ¿Ya? ¿Cómo se genera este campo magnético en la Tierra? Se genera por el núcleo externo de la Tierra. La Tierra tiene dos núcleos, un núcleo interno que es sólido y otro núcleo que es externo, que es líquido. Entonces, ese núcleo líquido, metal líquido, cuando gira a grandes velocidades, genera este campo magnético, ¿cierto? Hay ciertas corrientes que se forman ahí y genera este campo magnético que nos protege del Sol. Esa es la gracia que tiene este campo magnético. Si no existiera, yo creo que ahí nos morimos. De hecho, hay una película que se llama El Núcleo, que es como de los años 90 y tanto, y habla de lo mismo. Habla de que se detiene el giro del núcleo externo y se desorientan las aves, y ahí el Sol empieza a azotarnos con todo su furor. Entonces, gracias a ese campo magnético y también a la capa de ozono, nos protegemos de los rayos ultravioletas. ¿Sí? Ahora, también llegan de repente otros rayos que son rayos cósmicos, quizás vienen de algunas explosiones, pero son los menos, ¿cierto? Los rayos cósmicos no debe ser tanto lo que llega a la Tierra y gran parte como que se pierde en el camino, o se frena por la capa de ozono o por el campo magnético de la Tierra. ¿Sí? Y bueno, ahí uno puede seguir investigando sobre ese tema. Nos vamos a volver. ¿Qué sucede con la reflexión? Hay una ley de este fenómeno ondulatorio que se llama la ley de reflexión, lo que nos dice que cuando tengo un rayo incidente sobre una superficie, ese rayo incidente se refleja con el mismo ángulo, si es que se refleja, ¿cierto? Pensemos en un espejo, así como el caso ideal, un espejo plano que se va a reflejar, entonces vamos a tener un ángulo que va a ser el mismo. Este θ1 va a ser igual al θ2. Entonces, tanto en teoría como experimento muestran que ese ángulo es igual a este otro θ1. ¿Sí? Son iguales. Tanto uno puede hacer ese experimento. Son congruentes esos dos ángulos. La ley de reflexión. Aquí hay un experimento interesante, ¿no? Ahí se ve que incide con un ángulo de 40 y se refleja con el ángulo de 40. ¿Ya? Ahora, para que se vea, quizá uno tiene que colocar algo aquí en el aire para que se vea, porque no siempre con los láser se ve. Es como que ensuciar
el aire así como con humo para que pueda verse bien el rayo láser. ¿Ya? Ley de reflexión. ¿Ya? Eso lo vamos a saltar. ¿Algún recuerdo que tenemos que saber de las ondas? Primero, que la frecuencia es el número de ciclos en el tiempo, se mide en hertz. También que el periodo es el recíproco de la frecuencia. ¿Ya? O sea, cuando calculo el periodo, se calcula en segundos, porque es 1 partido por hertz. ¿Cierto? Y la longitud de onda, ¿en qué la vamos a medir? En metros, en centímetros, en kilómetros, etcétera, ¿cierto? ¿Qué mide entonces la longitud de onda? La distancia entre dos crestas o dos valles. En realidad, en cualquier punto arbitrario. Y la velocidad de propagación, vamos a utilizar esa fórmula que es lambda por esto, o lambda partido por el periodo. Cuando hablamos de refracción, dijimos que la frecuencia al pasar de un medio a otro no cambia. Al cambiar de medio, la frecuencia no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la rapidez y la longitud de onda. ¿Ya? Hay muchos experimentos que avalan esa propuesta. ¿Ya? Tipo de reflexión, vamos a tener reflexión de tipo especular. Pensemos en un espejo así súper plano y pulido. Van a ser entonces los rayos paralelos, van a incidir y se reflejan paralelos. En cambio, en la reflexión difusa, vienen paralelos y se reflejan desordenados. Eso pasa cuando uno se mira en un espejo que no está bien pulido, como por ejemplo una bandeja de plata. Visto que cuando uno se ve en la bandeja de plata se ve borroso, es por eso, porque no está perfectamente pulido. Entonces, los rayos que vienen paralelos se reflejan no paralelos, se desarman, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, reflexión difusa debido a la superficie rugosa. No tiene que ver la curvatura por si acaso. La curvatura de la superficie podría ser, por ejemplo, un espejo bien pulido, pero curvado, como un espejo cóncavo convexo, como los que hay en las farmacias, así, o una antena, también puede ser una especie de parecido a un espejo cóncavo, pero no necesariamente tiene que ver con la curvatura, sino como son microscópicamente, como es microscópicamente la superficie. ¿Ya? ¿Qué fenómeno ondulatorio entonces hemos visto? Vimos la reflexión y ahora la refracción, siguiendo lo de la semana anterior. Cuando hablamos de reflexión, hablamos de que la onda atraviesa el medio, ¿cierto? Pasó de, por ejemplo, del aire al vidrio. En este caso, lo que va a suceder es que va a frenar la luz, ¿cierto? Por lo tanto, se va a acercar a la normal. ¿Sí? ¿Recuerdan que vimos eso? Que cuando pasa de un índice de refracción más bajo a uno más alto, se va a acercar a la normal. Lo mismo pasa cuando la luz pasa del aire al agua, ¿cierto? Se acerca a la normal, disminuye el ángulo, pues vamos a decir que ahí el ángulo θ2 va a ser más chico que θ1, ¿cierto? Todo depende de los índices de refracción. ¿Se fijan? En este caso podemos establecer una relación también con los senos de los ángulos. Qué difícil que le pregunten eso, la ley de Snell. Se lo van a preguntar más que nada en términos cualitativos. Si se acerca a la normal o sale, nada más. Algunos valores de ese seno, esto es trigonometría, le sirve para la prueba de M2. Seno de 0, 0, seno de 30, un medio y así. Estos valores matemáticos del seno, que es para más que nada utilizar la ley de Snell. Si es que lo llegan a preguntar, pero raramente preguntan. Así que el seno del ángulo teta, si estamos en un triángulo, o sea, va a ser un ángulo agudo, van a ser puros valores entre 0 y 1, ¿no? Nunca se sale de ese rango. Entonces, ¿qué sucede cuando un haz de luz pasa del aire al vidrio? Dice que la velocidad de la luz disminuye, ¿cierto? Frena a la entrada del vidrio y este se dobla hacia la normal, o sea, se acerca a la normal. Igual que cuando pasa del aire al agua, se acerca a la normal. En cambio, si es al revés, ¿cierto? Si va del vidrio al aire o del agua al aire, ¿qué va a pasar? Se aleja de la normal. Pasó de un índice de refracción más alto a uno más bajo, o sea, acelera, ¿cierto? Aumenta su velocidad cuando sale y se va a alejar de la normal, ¿cierto? Aquí están las velocidades, entonces que la velocidad en el aire va a ser mayor que la velocidad en el vidrio, y por lo tanto el θ1 va a ser menor que el θ2. ¿Sí? Esos dos casos hay que aprenderse, porque le pueden cambiar los materiales, solamente que me dan la rapidez o los índices de refracción. Son preguntas casi seguras de la PAE y ya han aparecido varias veces. Entonces, lo que hay que recordar de la luz, vimos los tipos de fuentes, naturales y artificiales,
¿cierto? Como el sol, que era natural, o un incendio forestal, también sería natural, a menos que alguien lo provoque, ahí como que sería, entre comillas, artificial, porque lo está provocando. Y dijimos que la luz se comporta bajo ciertas condiciones como onda, bajo ciertas condiciones como partícula, son dos modelos complementarios, ¿ya? Y hay propiedades de reflexión y de refracción. Otras más como interferencia, pero quedémonos por ahora con la reflexión y refracción, ¿ya? Y hagamos algunos problemas de la guía. Y hay que hacer ejercicios también. Y ahí se van a aclarar algunas cosas. Estamos acá. Ahora. Ustedes tienen la guía de luz 2. No es tan larga, si se fijan. La podemos hacer en un rato. Pero lo principal es que al principio yo coloqué bastante materia. Y esta parte me interesa. Dice índice de refracción. Se ajusta acá una misma frecuencia, o sea, una longitud de onda, perdón, ¿cierto? Se ajustó a esa misma longitud de onda, 0,5893 micrómetros, y se calcularon estos índices de refracción. ¿Ven? En el aire es casi 1,0003, porque 2,9 vendría siendo como un 3, ¿no? Y en el agua, 1,33. Entonces, eso tenemos que acordarnos. Tenemos que acordarnos que en el aire es casi 1 y en el agua más o menos 1,33. Entonces, cuando pasa del aire al agua, se acerca a la normal. ¿Sí? Eso tenemos que acordarnos. Y así hay otros índices de refracción más altos, como el del diamante, vienen 2,41, que frenó mucho ahí en el diamante la luz, ¿cierto? Es importante como observar estos índices de refracción. Yo le podría dar dos índices de refracción en la prueba y preguntarle si se acerca a la normal o sale. Bueno, depende cómo cambie. Así que eso es importante que le eche una mirada a la materia anterior. No es mucho, pero sí es lo que hablamos, los tipos de cuerpos, qué sé yo, sumado al índice de refracción. Aquí está el índice de refracción, ¿no? Velocidad de la luz en el vacío, partido por la velocidad de la luz en el medio, que puede ser el agua, el aire, etcétera. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta mm, dice, la velocidad con la que viaja la luz es, ojo que aquí esta velocidad está en términos como coloquiales, porque deberíamos hablar en estricto rigor sobre rapidez, ¿cierto? La rapidez es un escalar, la velocidad es un vector, pero acá está hablando como en términos más coloquiales, ¿cierto? Un número nomás, no como vector. Dice, la velocidad con la que viaja la luz es, hay que ver cuál es la verdadera, ¿cierto? Mayor en los sólidos que en el vacío, falso, ¿cierto? Porque va a ser más lento en los sólidos y algunos que ni siquiera puede atravesar algunos sólidos, ¿cierto? B, menor que la velocidad del sonido en el aire, no, siempre va a ser mayor que la velocidad del sonido. La velocidad del sonido en el aire es aproximadamente 340 metros por segundo, mientras que la velocidad de la luz en el aire, ¿cierto? Va a ser cercana a 299.000 kilómetros por segundo, ¿verdad? No hay comparación, no hay comparación. Mayor en el agua que en el aire también es falso, ¿cierto? En el aire va a ser más rápido la luz que en el agua. Y la letra D dice mayor en el vacío que en cualquier otro medio. Esa es la verdadera. Cuando hablamos de vacío en la física, estamos hablando de que ahí no hay materia, ¿cierto? Pero hay un nivel mínimo de energía que son debido a los campos cuánticos, ¿cierto? Es un menor estado de excitación que se puede decir. Hay una pequeña energía, ¿cierto? En el vacío de la física, ¿cierto? No en la nada. Después dice la 2, dada las siguientes afirmaciones, si un rayo de luz incide sobre una superficie, ¿puede reflejarse? O sea, ¿puede reflejarse? Sí, ¿cierto? Puede reflejarse. No está hablando como que existe algún caso, ¿cierto? Sí, puede reflejarse. Los objetos opacos dejan pasar solo parte de la luz que llega a ellos. Ahí está hablando de los translúcidos, ¿cierto? Sería falso. Después la 3, los objetos transparentes dejan pasar solo parte de la luz. Eso es falso porque dejan pasar toda la luz. No sé, pues 90 y tanto por ciento. Parte de la luz se refiere como a los translúcidos igual. Eso es falso. Sería solo la A. 2A entonces. ¿Alguna pregunta ahí? Hay que ser como extremista en este caso para responder las preguntas porque en realidad como que siempre dejan pasar parte de la luz.
Hay que ser absoluto con los tres casos, ¿no? Porque los objetos opacos igual quizás debe pasar algún fotón a través de la materia, ¿no? Si no se vuelve estricto, no podría ser la distinción. Tres, dice, al comparar el sonido con la luz, se hacen las siguientes afirmaciones. ¿Ven? Entonces, aquí está la comparación. El sonido, recordemos que es una onda mecánica. Necesita un medio para propagarse. Y es una onda de presión. Entonces, eso que está acá es verdadero. ¿Ven? ¿Es una onda de presión? Sí. Ahora tiene el conectivo I. Entonces hay que ver si la otra aseveración es verdadera o falsa. Y la luz es una onda electromagnética. Entonces, si esto es verdadero y esto es verdadero, entonces en total sería verdadero. ¿Cierto? La proposición compuesta. Después, en la 2 dice, la luz se puede propagar en el vacío y el sonido no. Eso es verdadero. Si sacamos toda la materia, no se puede propagar el sonido. Es como que habláramos ahí en el espacio exterior, no se podría. El sonido es una onda transversal y la luz una onda longitudinal. No, falso. Es todo lo contrario. O sea, es al revés. La luz es transversal y el sonido es longitudinal. Ahí sería verdadero. Así que sería solamente uno y dos. ¿Ya? Sigamos. Dice, si una onda luminosa pasa del aire al agua. Ya, ahí tenemos que acordarnos un poco. Cuando tenemos aire y agua, sabemos que la velocidad va a pasar más o menos de 299.000 kilómetros por segundo, va a pasar más o menos a 224.000 kilómetros por segundo. Ese es el cambio más o menos que tiene, ¿cierto? ¿Y esto aquí va a ser igual? O sea, en cuanto a fórmula, vamos a tener que esta velocidad va a ser lambda por f. Y esta igual va a ser lambda por f. Pero ¿qué tenemos que asumir nosotros? Que cuando cambia de medio, este rayo que va a atravesar, por ejemplo, que hace esto, ahí, sabemos que se va a acercar a la normal. Obviamente que hay un alfa y un beta, va a ser toda la normal. Ese lambda va a cambiar. Entonces, va a haber un lambda uno y un lambda 2. La frecuencia va a ser la misma. Como la frecuencia es la misma, lo que va a pasar es que este lambda 2 está obligado a ser menor que el lambda uno. ¿Está de acuerdo? Está obligado. Entonces, la alternativa C y la alternativa E ya no pueden ser, porque la frecuencia ni aumenta ni disminuye. Para que cambie la frecuencia, yo debería cambiar el circuito que produce esa onda luminosa. No, pues si la estoy produciendo con un láser, ¿cierto? Ese circuito, yo tengo que modificar el circuito para cambiar la frecuencia, ¿cierto? La fuente que produce esa onda. Pero si no hago eso, se mantiene constante la frecuencia. Lo que va a cambiar sería la longitud de onda y por lo tanto la velocidad. En realidad cambia la velocidad y por eso la longitud de onda como consecuencia. Así que si este número, 299.000, es mayor que 224.000, significa que lambda 2 tiene que ser menor que lambda 1. ¿Eh? Eso es lo que tenemos que ver. Ahora, si va del aire al agua, va a hacer esto. Por lo tanto, la longitud de onda tiene que disminuir, ¿no? 4A. ¿Sí? Todo gracias a la ecuación de la velocidad que permite sacar esa conclusión. La frecuencia entonces va a ser constante. Y por lo tanto, el periodo también es constante, por si acaso. Esto es lo que es el recíproco de la frecuencia. ¿Dudas sobre eso? ¿No hay dudas? Nos queda todavía como media hora para que veamos movimiento. ¿Sí? ¿No hay dudas? No. Así que este caso es No. importante que lo conozcamos, ¿ya? Aire, agua. Entonces, cuando va del aire al agua, se acerca a la normal. Se acerca. Disminuye el ángulo. Siempre el ángulo que ustedes van a medir va a ser respecto a la normal. La normal es una línea imaginaria que es perpendicular a la interfaz de los dos materiales, ¿cierto? Esa superficie que separa los dos materiales, la normal es una línea imaginaria. Dice acá, de las siguientes ondas, ondas de radio, rayos X y microondas, ¿cuáles son electromagnéticas? Ahí serían todas, ¿cierto? Todas son electromagnéticas. Está fácil. Son preguntas antiguas de la PSU, así que pueden ustedes retomarlas si el DEM las puede preguntar de nuevo.
Acá es una pregunta combinada porque está haciendo de nuevo la comparación entre el sonido y la luz. ¿Se dan cuenta? Por eso, igual hay que estudiar un poco de sonido, por si llega a aparecer algo así, uno no puede decirle al DEM, ah, es que no la estudié sonido, porque ustedes no pusieron sonido. Pero es que igual te están preguntando ondas en general. Entonces, si ellos lo preguntan, pueden sacarse el pillo por algún lado y, o digo, no. Hay que estudiar igual un poco de sonido. Dice, los dos se comportan como ondas, eso es verdadero, porque está viendo la semejanza entre sonido y luz. Entonces, los dos se comportan como verdadero. Los dos se pueden reflejar, verdadero. Los dos viajan por el vacío, falso. Porque sabemos que el sonido no viaja por el vacío. Que sería solamente uno y dos. Seis, seis, seis. Sí, está claro esa parte, ¿no? El sonido no puede viajar por el vacío. Necesita un medio material para propagarse. Y de hecho, uno puede tener los datos de las velocidades a las cuales se mueve el sonido en varios medios. Eso es súper interesante porque después tiene aplicaciones tecnológicas y también aplicaciones a la salud, las distintas velocidades que tiene el sonido en los medios. Por ejemplo, en el cuerpo humano, el sonido cuando se propaga por algunos eh, órganos es casi más o menos como la velocidad que viaja en el agua. Acá está la rapidez del sonido, por ejemplo, en el aire, 331, 340, depende de la temperatura, ¿cierto? En la grasa del cuerpo humano, 1400 metros por segundo. Y fíjense en el cráneo, hueso craneal, 4000 metros por segundo, ¿cierto? Entonces, los ecógrafos, ¿cómo se dan cuenta que la persona puede tener, por ejemplo, un cálculo en la vesícula, ¿cierto? Es porque cuando pasa la onda de sonido a través de, por ejemplo, la vesícula o el hígado o riñón, más o menos la rapidez es por el orden de entre 1400 1500 como se ve acá, ¿no? Pero los cálculos que están ahí, por ejemplo, en los riñones o estos cálculos de la vesícula, como son muy parecidos a las piedras, es son más densos, ¿cierto? La rapidez aumenta cuando pasa a través de esos cuerpos, ¿cierto? Entonces, el ecógrafo puede detectar y después reconstruye una imagen de un objeto extraño, ¿cierto? Como un cálculo, cosas así. Entonces, son aplicaciones de el ultrasonido a, a la salud, ¿cierto? Aplicaciones de la física a la salud. Hay varios libros interesantes que ustedes pueden mirar después. Yo recomiendo varios de esos. Estuve leyendo uno de esos libros, que como yo soy físico, me interesa el tema, y este yo les recomiendo que después lo puedan mirar, que se llama, ¿lo ven ahí, cierto? Se llama Física para Ciencias de la Salud. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Bueno, en este libro, si ustedes se dan cuenta, es prácticamente toda la física y más allá de lo que le enseñan a los ingenieros que se puede aplicar a la salud. Muy interesante el libro. ¿No? Por ejemplo, aquí mecánica, biomecánica, esto lo tienen que saber los kinesiólogos. ¿Sí? Después les especial los huesos, los esfuerzos de torsión, atención, ¿no? Acá se mete en mecánica de fluidos, aplicado, por ejemplo, a las arterias, a las venas, ¿cierto? A fluidos corporales. Todo esto que uno estudia en ingeniería se aplica al cuerpo humano, termodinámica, el calor, ¿cierto? Cómo se refrigera el cuerpo, ondas, aplicaciones a lo que es el sonido, cómo impacta una onda de sonido en los oídos, ¿cierto? Mueve ahí el tímpano y después se transforma en un impulso que llega al cerebro, ¿cierto? ¿No? Tipo localización, efecto Doppler, electricidad, por ejemplo, también, porque tiene que ver la electricidad con nuestro cuerpo. Así que prácticamente toda la física que ven los ingenieros, pero se aplica al cuerpo humano. Entonces, esto más que nada lo ven los tecnólogos médicos, los físicos médicos, y por separado puede ser los fonoaudiólogos, los kinesiólogos, que ven estos temas por separado. Porque la primera parte biomecánica lo ven más que nada los kinesiólogos, ¿cierto? El torque que hacen los brazos. Entonces, la física tiene aplicaciones muy interesantes a la salud, ¿no? Tiene bastante matemática, ¿sí? Tiene bastante matemática esto. Eh, Hay un calamar ahí que está reaccionando según la ley de Newton, ¿no? Y que un libro que yo recomiendo que vean es este. Hay varios más interesantes. Hay un libro que sacó la Universidad Católica de Chile hace tiempo, que se llama Física para Ciencias Médicas, de Pablo Olmo, con Fabri Barriento. También lo leí, es muy bueno. Ven aquí cinemática, después habla de toda la física del láser. Nosotros tenemos que estudiar algo de láser después,
para, para la prueba PAES, ¿no? Entonces, aquí habla de, hay una parte que habla del láser, no me acuerdo dónde, pero era súper interesante. Aquí en electrónica creo que después se mete con el láser. Impedancia, ven, súper súper interesante el libro. No es fácil para nada. Acá está, física del láser, ¿ven? 371. Ahí está, la física del láser. ¿Ven? Algo de eso va a entrar en la prueba PAES. Hay aplicación ahí en la operación de los ojos con láser. Pueden hacer su operación a las cataratas también. Y que estas son cosas que a la gente le interesa. Le interesa a las personas de salud cómo se aplica la física a, a su área respectiva, ¿cierto? Si uno es un tecnólogo médico más enfocado, por ejemplo, en imagenología, va a ocupar cierta parte de la física. Si se dedica a radioterapia, otra parte de la física. Ya, veamos acá lo que nos faltan de los ejercicios, ¿sí? Para después ver un poco de movimiento. Voy a hacer dos más y los demás se los dejo de tarea. En la pregunta 7 dice, los cuerpos opacos absorben totalmente la luz, dejan pasar solo parte de la luz, siempre reflejan toda la luz, pueden absorber y reflejar la luz, dejan pasar toda la luz. ¿Cuál sería la alternativa correcta ahí? Absorben totalmente la luz, dejan pasar, siempre reflejan toda la luz. ¿Qué pasa con los opacos? Opacos. En la 7 sería la alternativa C. Siempre reflejan toda la luz. Son los cuerpos opacos. Por ejemplo, un espejo, ¿cierto? Reflejan toda la luz. Son los cuerpos opacos. Y dice, absorben totalmente la luz. No, absorben, quizá pueden absorber un poco, yo creo que igual deben absorber un poco. Y la última que vamos a hacer es un cálculo que está acá. Esta me interesa que la hagamos. Dice, la figura muestra un haz de rayos X de frecuencia igual a 3 por 10 a la 16 Hz. Ahí está la frecuencia. Que incide sobre una placa. Al respecto, ¿cuántas longitudes de onda están contenidas en los 10 centímetros de espesor de la placa? Considere que la velocidad de la luz de la placa, en la placa es 1,5 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿no? O sea, la mitad de lo normal. ¿Qué tengo que hacer ahora? Yo tengo que calcular lambda. Lambda es lo que tengo que calcular y después ver cuántas veces cabe este lambda acá, ¿cierto? Aquí van a ver que ese largo es 10 centímetros, ¿cierto? Y va a ser una cierta cantidad de veces lambda. Pero primero tengo que sacar lambda. ¿Cómo se saca? Con lo de arriba, ¿cierto? Tengo la frecuencia y tengo la rapidez, ¿cierto? Esos dos datos, S y S. ¿Ya? Recordemos que es la velocidad partida por la frecuencia. Si me olvido, la puedo deducir, ¿cierto? El espejo. ¿Cuánto es la rapidez? 1,5 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y la frecuencia es 3 por 10 a la 16 Hz. Y recuerde que Hz es 1 sobre segundo, por eso los segundos se van y me quedan metros. ¿Cuánto va a ser eso entonces? 1,5 dividido en 3, eso sería 0,5, ¿cierto? 0,5, ¿sí o no? Porque el doble de 3, perdón, el doble de 1,5 es 3. Por propiedad de los exponentes, 8 menos 16, 10 a la menos 8. ¿Qué cosa? Metro, ¿cierto? 8 menos 16, metro. Esa es la longitud de onda, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es este largo, que es igual a 10 centímetros, debo dividirlo por lambda. Debo dividirlo por lambda. Porque me están preguntando eso, me preguntan cuántas veces cabe lambda en ese espesor. Pues dice, ¿cuántas longitudes de onda están contenidas en los 10 centímetros de espesor de la placa? N veces. Ese N no tiene por qué ser entero, ¿cierto? Va a ser un N. Lo que sí tengo un problema es la consistencia de unidades, porque tengo centímetros y los otros están en metros, ¿o no? Así que voy a transformar este 10 centímetros a metros, debería multiplicar por 10 a la menos 2, ¿sí? Porque el prefijo sen, o sea, centi, perdón, centi,
es 10 a la menos 2. Centi es eso. Y abajo reemplazo lo que yo tenía, que es 0,5 por 10 a la menos 8. ¿Qué cosa? Metros. ¿Ven? Y como es cantidad de veces, no queda con unidad. Los metros se van. ¿Cuántas veces cabe el 0,5 en el 10? Cabe 20 veces. Por propiedad de la potencia, menos 2 menos menos 8 más 8. Y tengo que adecuarme a alguna alternativa, pero ya sé que está entre la A y la D, ¿o no? Porque tiene un 2. Entonces, el 20 lo dejo como 2,0 por 10, ese es 10 a la 1. Y el otro me quedó 10 a la 7, ¿cierto? 10 a la 7. Y creo que está bien, ¿no? Eh, falta algo. 0,5 a la menos 8, entre 2 y 2,0 por 10 a la 8. Ya, pero eso, vamos a revisarlo, a ver. Se supone que en la 12 es la alternativa D, pero tengo un número que no me consigo, a ver. 3 por 10 a la 16, 3 por 10 a la 16, 1,5 por 10 a la 8, 1,5 dividido en 3, ¿estará bien? 1,5 dividido en 3, 0,5, sí está bien. Y 8 menos 16 es menos 8, está bien. Entonces, ese 10 centímetros, 10 por 10 a la menos 2, lo dividí por el anterior, 10 en el 0,5 cabe 20 veces, ¿no? 10 dividido 0,5, 20 veces. Y después tengo menos 2 más 8, sería, no está bien. Aquí estoy resté mal porque era 6. Este es 6, ¿cierto? Y ahí me queda 7. Un error aritmético. Ahí está. 1 más 6, 7. Y ahí termino. Esto no tiene unidades porque es cantidad de veces. Y ahí me queda la alternativa D. ¿Ya? Igual yo no encuentro que era largo para la prueba PAES. En este caso era un problema de PSU antiguo, pero sigue siendo válido bajo el temario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o no para pasar al área de movimiento? Ninguna, porfa. Ya. Ahora, nosotros habíamos visto algo de movimiento, vimos un poco de movimiento rectilíneo uniforme. Nos está quedando pendiente el movimiento relativo, pero nos vamos a pasar inmediatamente al movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Después podemos considerar el movimiento relativo. ¿Ya? Vamos a pasarnos a este por ahora. ¿Por qué vamos a estudiar movimientos, tanto el rectilíneo uniforme como el variado? Porque como se tienen que estudiar las leyes de Newton, cuando hablamos de las leyes de Newton, aparecen aceleraciones, ¿cierto? Entonces, en el movimiento variado hay aceleraciones. Si yo puedo tener un cuerpo que le aplico cierta fuerza y va a acelerar. Si yo puedo estudiar solamente el movimiento sin pensar en las causas o considerando las causas. Por eso cuando me preguntan las leyes de Newton, puede ser que también me pregunten movimiento, ¿cierto? Hay que estudiarlo igual, por si acaso, ¿no? Y me sirve para su formación. Entonces, primero hablemos de la aceleración media. La aceleración media se puede entender con el siguiente problema. Dice, un automóvil va en línea recta a una velocidad de 18 metros por segundo. En estricto rigor sabemos que eso es rapidez, ¿cierto? El conductor presiona el acelerador y en 5 segundos alcanzó la velocidad de 36 metros por segundo. Eso sabemos que es rapidez. Entonces tengo el tiempo y tengo las dos rapideces, una inicial y una final. Entonces, hago un cálculo para cuantificar este cambio en la rapidez, ¿cierto? Y para eso vamos a recurrir a una ecuación, que es la ecuación de la aceleración media, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de velocidad, sabemos que es un vector, pero si estamos en una dimensión, no hay problema, ¿cierto? En una dimensión no hay problema entre velocidad y rapidez. Casi siempre vamos a trabajar en una dimensión. Por eso velocidad y rapidez en ese caso es como intercambiable, ¿cierto? No hay mucho problema. ¿Cómo calculo entonces la aceleración media? Dice, la aceleración media de una partícula se define como el cambio en velocidad v dividido por el intervalo de tiempo durante el que ocurre el cambio.
Y el tiempo inicial generalmente se considera como cero para hacerlo más fácil. Generalmente se considera como cero para hacerlo más fácil. ¿Sí? Si tenemos la variación de la velocidad dividido en el tiempo empleado. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos una ecuación vectorial, ¿cierto? Cuando hablamos de aceleración, también pensamos en un vector, porque es el cambio de la velocidad en el tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso aquí yo lo escribí en términos vectoriales, pero lo que uno hace en la práctica es llevarlo a un cálculo escalar, o sea, con números. ¿Verdad? Cosa yo tener, por ejemplo, por ahí 6 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que se hace en la práctica, no lo hacemos como vector, ¿cierto? Uno usa la rapidez en números. Y la aceleración tiene tres posibilidades, que sea positiva, negativa o cero, ¿cierto? Si la aceleración es cero, estamos en un movimiento de qué tipo? Uniforme, ¿no? Como el que estudiamos la vez pasada. En este caso, nosotros vamos a estudiar si la aceleración va a ser positiva o negativa. Cuando es positiva, hablamos de que acelera, y cuando es negativa, frena, ¿cierto? O va a ser un movimiento retardado, ¿ya? Las unidades para aceleración generalmente van a ser metros sobre segundo cuadrado en el sistema internacional, y a veces también centímetros sobre segundo cuadrado, pero principalmente en metros sobre segundo cuadrado, porque cuando yo multiplico metros por segundo cuadrado, lo multiplico por kilogramo, me da newton. Por eso se ocupa más que nada el sistema internacional, ¿ya? Pero puede ser que me la entreguen en centímetros por segundo cuadrado y después yo la convierto. Acá tenemos el ejemplo anterior. Dice, ordenamos los datos y luego calculamos la aceleración media. Ya que el automóvil se mueve en línea recta, entonces, ¿qué hice? Por ejemplo, en el eje X, la ecuación vectorial la transformamos a escalar y queda mucho más sencilla, ¿ya? ¿Cómo va a quedar esa ecuación? Va a quedar así. La diferencia de velocidad dividido en la diferencia del tiempo. Entonces, ojo que esta línea, esta letra delta, significa diferencia en este caso. Anoto los datos, ¿cierto? Tengo la velocidad inicial, la final, tiempo inicial, y voy a reemplazarlo en la fórmula. Ven que casi siempre el tiempo inicial es cero, para hacerlo más sencillo. Por lo tanto, al final divido por 5 segundos. Reemplazo 36 menos 18, 18 metros sobre segundo. Y como abajo quedó 5 segundos, esos segundos del denominador se van a multiplicar. ¿Cuánto quedó? 3,6 metros por segundo cuadrado. ¿Qué significa esto? Lo que va a significar es que cuando pase un segundo, la rapidez va a aumentar en 3,6 metros por segundo. Cada segundo que pase va a aumentar de 3,6 en 3,6 metros por segundo. Ese es el aumento de la rapidez. Eso es lo que mide la aceleración. ¿Ya? Esto significa entonces que por cada segundo transcurrido, el automóvil aumentó su velocidad en 3,6 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Está claro el ejemplo? Más o menos, ¿no? Y luego, esa aceleración yo la podría utilizar en la ecuación de la segunda ley de Newton, ¿no? Por eso estamos estudiando esto, porque está dentro del temario segunda ley de Newton. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos este movimiento con la aceleración constante? Vamos a tener dos tipos. El acelerado, ¿ya? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, dice que el móvil aumenta uniformemente su velocidad. ¿Qué significa acá la palabra uniformemente o uniforme? Significa que para el mismo intervalo de tiempo va a aumentar en la misma tasa la rapidez, ¿cierto? O sea, por ejemplo, pasó un segundo, aumentó en 2 metros por segundo, ¿cierto? Aumentó así, de 2 en 2 metros por segundo. Eso significa que sea uniforme, porque también podría ser un movimiento acelerado, pero no uniforme. Eso es típico de los movimientos de las naves espaciales, ¿cierto? Cuando salen de la Tierra, ¿cómo se llaman estos cohetes? Cuando los cohetes salen de la Tierra, cambian su aceleración, ¿cierto? No son MRU, son uni- no son uniformemente acelerados. Son acelerados, pero no uniformes, porque cambian su aceleración. Y aparecen estos jalones cuando uno queda así como atrás pegado en el auto, en el asiento. ¿Por qué pasa eso? Porque hay un cambio de aceleración. Eso se conoce como jerk, que es el cambio de aceleración. Jerk es el cambio de aceleración, es la tercera derivada de la posición en el tiempo. ¿Sí? Y cuando uno frena, ¿cierto? Ahí está la persona frenando, se llama movimiento rectilíneo uniformemente retardado, MRUR. ¿Eh? Me van a funar por el movimiento uniformemente retardado. Entonces, el móvil frena, ¿ven? Frena, disminuye su rapidez, ¿cierto? Entonces,
Fíjese que en el primer caso la velocidad con la aceleración van en la misma dirección. Acá van opuestas en el movimiento retardado, ¿cierto? Va a frenar y va a llegar, algún momento, va a llegar a cero lo más probable, ¿cierto? Va a frenar ahí el cuerpo. Y esto que tiene que ver con la vida real, la vida diaria, tiene que ver porque cuando uno va a cierta rapidez, va a haber una energía cinética asociada, ¿cierto? Si yo tengo una cierta energía cinética, tengo que proporcionar una energía a los frenos para detenerme. ¿Fijan? La energía cinética tiene que ver con la masa del cuerpo y con la velocidad al cuadrado. Entonces, si uno va a 50 metros por segundo, por ejemplo, o 50 kilómetros por hora, en otra cuestión, y cambia después a 100 kilómetros por hora, o puede ser otra rapidez, metros por segundo, lo que va a pasar es que el aumento ahí depende de la velocidad al cuadrado. Por eso es tan peligroso aumentar la velocidad, porque la energía cinética aumenta cuadráticamente con la velocidad. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto tengo que proporcionar más energía a los frenos y necesito más distancia para frenar. Aparte, sumado a otros efectos como la inercia, que va a ser más importante en los cuerpos grandes como los camiones. ¿Has visto los camiones grandes cuando frenan? Nunca se detienen instantáneamente porque llevan una velocidad y por la primera ley de Newton siguen, y claro, se pueden detener, pero les cuesta. Van a recorrer una gran distancia y hay varios accidentes fatales por lo mismo. ¿Ya? Así que tenemos que distinguir entre estos dos tipos de movimientos, acelerado y retardado. Uno aceleramos y el otro frenamos. Ecuaciones para estos movimientos y sus gráficos respectivos. Una de las ecuaciones maestras para este movimiento va a ser este de aquí, que se deduce de la anterior. O sea, de esta ecuación, si yo digo que TF menos TI, le llamo T nomás, porque este TI va a ser cero, me quedaría aceleración igual BF menos BI partido por el tiempo, T. Me queda esta ecuación que se ve acá reordenada, ¿sí? Y en términos gráficos corresponde a una función afín. ¿Sí? Esto es una función afín que entra en matemática, parte acá con una velocidad inicial, parte con esa velocidad inicial y después aumenta linealmente su rapidez. ¿Sí? Para un cierto t, su rapidez es v de t. Entonces es una función lineal, perdón, afín, no parte por cero, ¿sí? Es afín. Dice, la línea recta ascendente indica que la velocidad aumenta en forma constante en el tiempo. El área bajo la curva representa entonces la distancia recorrida. Puede ser distancia recorrida o espacio recorrido. En algunas preguntas lo hacen así, como espacio recorrido. Calculamos esta área que está abajo y tenemos la distancia recorrida. En este caso, el área que queda abajo tiene forma de trapecio, ¿no? Uno podría descomponerlo en un triángulo más un rectángulo. Eso es pregunta a veces de PAE o de PSU, en su tiempo de referencia. ¿Ya? Dice, si parte del reposo, ¿qué sucede con la velocidad inicial? Va a ser cero. O sea, ahí sería una función lineal. Pasaría por acá abajo. Eso. El signo de la aceleración entonces depende del sistema de referencia. ¿Qué pasa con la posición en función del tiempo? Simplemente la ecuación anterior la tengo que integrar, por lo tanto va a aumentar el grado, va a quedar con grado 2. ¿Sí? El máximo grado de esta ecuación va a ser 2. ¿Ya? Eso uno lo puede demostrar también después en el cálculo integral, eh, utilizando la definición de la velocidad como la derivada de la posición en el tiempo. Yo puedo integrar, y cuando integro polinomios, aumenta el grado. En este caso, por eso aumentó el polinomio, el grado. Pasó de 1 a 2. ¿Sí? Bueno, tenemos esta fórmula. Entonces, es una función cuadrática que no parte en cero, porque si partiera en cero, es que su tendría que ser cero. Puede ser que parta en cero, pero depende del sistema de referencia. Y la curva va a ser una parábola, ¿ven? Pero no dibujo la parábola completa porque parto el tiempo acá en cero, ¿no? No tengo tiempo negativo, entonces va a ser la mitad de la parábola, ¿no? ¿Ven? Esa es la gráfica más o menos que yo tengo que tener, suponiendo que la aceleración es positiva, porque también puede ser negativa y la concavidad va abajo de la parábola. ¿Sí? Un caritativo, ¿te acuerdas? Dice, la forma del gráfico X versus T es un arco de parábola, pues por ser un movimiento acelerado, el móvil recorre distancias iguales, cada vez mayores, ojo, cada vez mayores en intervalos iguales. No como el MRU, que recorríamos distancias iguales en tiempos iguales, acá no. Recorre en los mismos intervalos de tiempo más distancia. Y eso es típico, por ejemplo, de una caída libre. El primero que se dio cuenta de eso fue Galileo.
que en el primer segundo la partícula recorría 5 metros aproximadamente, pero en el segundo segundo recorría 15 metros. ¿Sí? Eso, Galileo fue el primero que se dio cuenta de eso, de este movimiento acelerado, pero usando la aceleración de gravedad. Y también hay una ecuación adicional que es simplemente combinar las anteriores, que aquí, si se dan cuenta, no está el tiempo. ¿Sí? No está el tiempo. Esa es la gracia. Si, si me fijo en esta está el tiempo, en esta también, pero esta nueva ecuación no tiene el tiempo. Por eso me facilita los cálculos. ¿Sí? Y para un movimiento retardado se considera que la velocidad, por ejemplo, final va a ser cero. ¿Cierto? Se detiene y ahí tendríamos el tiempo máximo que recorrió y la distancia máxima que recorrió. Uno puede demostrar esas fórmulas. No es necesario aprendérselas. Y aquí las tres fórmulas maestras son las que están con rojo. ¿Sí? Por ejemplo, este ejercicio uno. Veámoslo. Dice, una mosca viaja en línea recta a una velocidad o rapidez de 2 metros por segundo. Frena con una aceleración de menos 4 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto tiempo se detiene? Entonces, su velocidad final va a ser cero. No me dan el dato escrito así en números, ¿cierto? Pero yo sé que si frena y me dicen que se detiene, su velocidad final va a ser cero. Entonces, tengo la velocidad inicial, tengo la final que es cero, tengo la aceleración, puedo sacar el tiempo. ¿Ven? ¿Con cuál ecuación? Con la ecuación maestra, con esta, con la primera, con esta. ¿Sí? Tengo tres en forma. ¿Ven? Ahí está la ecuación, reemplazo los datos, recordar que la aceleración es negativa porque frena, y despejamos el t. ¿Ven? El tiempo sería velocidad final menos velocidad inicial partido por aceleración. Listo. Se demoró medio segundo en detenerse. ¿Sí? Entonces, ocupar la ecuación, reemplazo los datos y despejo adecuadamente. Nótese ahí que quedó un segundo, ¿cierto? Metros con segundo, se fue con metros segundo cuadrado, sobrevivió un segundo que pasó para arriba, ¿no? Por la división de fracción. Eso tenemos que ser capaz de hacer para la prueba, ¿ya? Solo que antes me van a poner un problema previo, porque me van a decir un bloque frena debido a una fuerza. Esa aceleración que calculé va a ser, por ejemplo, 4 metros por segundo. ¿Sí? Podría ser algo parecido, ¿eh? Eso es lo que viene más adelante en mecánica. Me permiten calcular la aceleración y después me paso a la cinemática, que es lo que tenemos ahora. O bien puedo hacer lo opuesto, ¿cierto? Problema 2 dice, un patinador parte del reposo y acelera a 2 metros sobre segundo cuadrado, recorriendo totalmente en línea recta una pista de patinaje cuadrada, tardando 7 segundos. ¿Cuánto mide la pista? O sea, de largo, ¿cierto? De largo. Recorrió toda la pista. Me están preguntando distancia, ¿no? Tengo que calcular la distancia teniendo el tiempo que se tardó, la aceleración, y dice que parte del reposo. Ah, entonces me están diciendo que la velocidad inicial es cero, ¿cierto? Ahora, el problema va a ser que el ejercicio, cuando llegue a la punta, a lo mejor se va a estrellar, ¿no? O puede ser que tenga un espacio libre, ¿cierto? Que si llega y se va a estrellar con la... No lo termina, pero no nos dice el problema. Ahí están los datos, ¿eh? Reposo, velocidad inicial cero. Y tengo el tiempo, tengo la aceleración, me preguntan la distancia recorrida. Se representa por X, le puede poner una D, como quiera. ¿Ya? Esa X a veces significa posición o a veces significa distancia. Depende cómo lo esté pensando. ¿Ya? Por eso de repente uno dice tanta fórmula. Es que depende si estoy en línea recta y parto en el cero, la posición final va a coincidir con la distancia recorrida. ¿Se dan cuenta? Por eso acá le pongo X, porque el X inicial vale cero. ¿Sí? Así que ese X inicial, cero. Chao. ¿Sí? Ese va a ser cero. La velocidad inicial la tengo, se hace cero el segundo término, y solamente utilizo el tercer término que es AT cuadrado medio. ¿Ven? Metros sobre segundo cuadrado, se va a los segundos cuadrados, después primero calculo la potencia, ¿cierto? Es decir, tiene prioridad el 7 segundos al cuadrado. Me da 49 segundos cuadrados y ahí elimino los segundos cuadrados. ¿Ven? 2 con este 2 se van y me queda 49 metros. Ese es el tamaño de la pista de patín. ¿Sí? Duda del problema, ¿no? ¿Ven? Utilizamos la otra ecuación, la ecuación de la distancia. Posición en estricto rigor, pero lo tomamos como distancia, ¿cierto? Si partimos en el origen.
Todo tiene que ver como yo tomo mi referencia. Para ir terminando ya, veamos este otro ejercicio. Dice, una motocicleta lleva una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. ¿Ven qué significa eso? Que cuando pase un segundo, su rapidez aumentó así. 1 metro más por segundo, 1 metro más por segundo, ¿ven? Aceleración constante. Si partió del reposo, ahí está el dato oculto que la velocidad inicial vale cero. ¿Cuál será su rapidez al cabo de recorrer 50 metros? Ah, entonces acá no me está dando el tiempo, ¿se da cuenta? No puedo ocupar las dos ecuaciones anteriores, necesito la tercera, ¿cierto? Copio los datos, completando los que están implícitos, como el reposo, y voy a utilizar entonces la otra ecuación, ¿ves? Porque no tengo tiempo. Ahora yo podría calcular el tiempo con los datos que tengo, si es que se puede, y luego reemplazar ese tiempo en otra ecuación, pero voy a tardar más porque voy a hacer despejes, ¿cierto? Se puede, pero mejor ocupar directamente esta ecuación. Reemplazo los datos, me están preguntando por la rapidez final, ¿cierto? Así que se reemplaza directamente, ¿ven? Bf cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a por d. Ahí sería la distancia 50 metros. Me dio 100 metros cuadrados segundo cuadrado, pero eso es velocidad final al cuadrado. Yo no quiero la velocidad final al cuadrado, quiero la velocidad final. Y en este caso quedó justo, me da 10, ¿no? 10 metros partido por segundo. Esa va a ser la velocidad final a la cual llegó la motocicleta después de haber recorrido 50 metros, ¿no? Entonces, en los casos que hemos visto, en los tres problemas, son tres fórmulas para cada problema, ¿sí? Tengo que saber cuándo utilizo cuál. Por eso yo ordeno los datos para darme cuenta cuál ecuación necesito, ¿sí? Eso. Veamos un último ejercicio de la guía para ir terminando. ¿Ya? Ustedes tienen el PowerPoint. Tenemos una guía que es esta la vamos a terminar la tutoría la próxima semana, ¿no? Es de movimiento rectilíneo uniforme. Hay bastante materia que coloqué acá en esta guía para que la lean con tiempo. Bueno, es prácticamente lo mismo del PowerPoint, solo que tiene más información, ¿sí? Con más detalle. Hagamos el primer problema, con eso terminamos. Dice, un cuerpo se mueve en línea recta y aumenta, ¿cierto? Su rapidez de 4 metros sobre segundo a 10 metros por segundo en 2 segundos. Así que notemos, velocidad inicial sería 4 metros sobre segundo, la velocidad final va a ser 10 metros sobre segundo, el tiempo empleado son 2 segundos. En estricto rigor, ese es el tiempo final, y el tiempo inicial es cero. ¿Sí? Esto debería ser así, delta t, pero dejémoslo como tenemos. El valor de su aceleración media en en estos 2 segundos, en metros por segundo cuadrado, tengo que utilizar la fórmula directamente, que sería aceleración, diferencia de velocidades, diferencia de tiempo. ¿Cuál es la final? 10. 10 metros por segundo cuadrado menos 4 metros por segundo cuadrado. Y lo divido por el tiempo empleado, que son 2 segundos. Recuerden, cuando pongan segundos, coloquen un corchete porque se confunde con el 5. 10 menos 4, 6 metros partido por segundo, dividido en 2 segundos, me quedaría 3 metros partido en segundo cuadrado. Y ahí terminé. Como está en metros por segundo, la alternativa va a ser por un 3 nomás, ¿cierto? 1b. ¿Ya? ¿Alguna duda? Entonces requiere estar como a caballo o fresquito con la matemática de la física, ¿no? Con las potencias, con las unidades, con divisiones, despejes. Recuerda, la gente ya se le va mal en la física porque le falta entrenamiento en matemáticas. ¿Ya? Con eso vamos a quedar por hoy, ¿ya?